si no me conocéis, yo soy Cecilia Woliuszek, soy la CEO de CW Consulting y además de una carrera científica de 15 años en ciencia más pura, en físicas, en donde sí que he tenido la oportunidad de trabajar por proyectos. A partir de ahí, de ahora ya unos 12 o 13 años, ya estoy trabajando directamente para el mundo industrial y he tenido la suerte, bueno, sí, suerte de poder involucrar directamente con empresas como con consorcios y poder ser la directora de proyectos de 3 clústeres o asociaciones industriales. Bueno, han sido 3 ocasiones, primero para impresión electrónica, luego para energías renovables y luego para agroalimentación. Y en total, entre la etapa científica y la parte industrial, pues ya sumo más de 100 proyectos, ¿sí? Además de esta experiencia práctica, tengo un máster en dirección de proyectos, esto lo he hecho muy al principio, para poder contar con los fundamentos, pudieran hacer que la actividad para mí fuera más fundamentada o hacerla con orden. Los másteres generalmente se basan en una de las metodologías y luego me tengo que formar en la otra. Y ahora cuando avancemos un poquito en las metodologías, os voy contando cuál de ellas. Si no tenemos el gusto de conocernos personalmente, os voy a dejar aquí el LinkedIn, luego voy a compartir con vosotros la presentación por si queréis mi trayectoria o tenemos que estar en contacto o tenéis algún tipo de duda, ¿vale? Vale, entonces, para empezar, hay 2 formas de trabajar, ¿vale? Es operaciones o por proyectos. ¿Cuándo trabajamos por operaciones? Cuando el empleado unas instrucciones muy claras que tiene que seguir. Entonces, esto es característico de, por ejemplo, de una cadena de montaje, de un trabajo que pueda ser, hay que seguir unos protocolos o un procedimiento. El comercio, más, por ejemplo, puede ser una operación en donde tenemos unas instrucciones y lo mejor por calidad es no salirnos de ese guión. Es verdad que si luego hay mejora continua y lo queremos mejorar bien, pero digamos, no sería un trabajo creativo y cada una de las personas se encuentra con no se sabe qué, con una página en blanco y tendría que improvisar. Eso no es una operación, ¿vale? Por el contrario, al trabajar por proyectos, diferentes grados, más sencillito, más grande, la idea básica sería que nos enfrentamos a algo que no se ha hecho antes, ¿vale? Entonces, es prácticamente un arte que la idea es combinar diferentes personas, diferentes recursos para producir un producto o un servicio lo vamos a obtener por primera vez, ¿vale? Es verdad que si yo trabajo en el sector de la construcción y me dedico a construir edificios, tal vez mi edificio es único, pero yo ya tengo una experiencia en construir edificios. Bueno, ahí hay un poco de combinación entre las 2 áreas, pero bueno, para que me entendáis, por ejemplo, si hay que fabricar un coche, la primera vez las grandes matrices hacen un prototipo de un coche, estarían realizando un proyecto. El momento en que ya los ingenieros van definiendo todas las órdenes de trabajo y ya lo mandan a una cadena de montaje, a las plantas, eso ya pasaría a ser la fabricación de un coche por operación. Entonces, teniendo esto en mente, hay muchísimas áreas de aplicación en donde se puede trabajar por proyectos. He seleccionado algunas en donde yo directamente me he implicado, tanto en investigación fundamental, en sectores básicos como la energía, salud, automoción o agroalimentación. He hecho un poquitito de fabricación, algo de software en edificación y construcción también. No he trabajado nunca aeroespacial y defensa y sí que he hecho algunos proyectos de turismo, por ejemplo, o proyectos sociales, ¿sí? Que sirven para dar solución a algún reto social. Esto también se puede abordar por proyectos. Bueno, aquí nos había separado alguna de las notas de prensa. Es verdad que si los proyectos tienen por detrás una empresa, normalmente se pide confidencialidad. Cuando los proyectos tienen una financiación pública o están buscando una innovación muy disruptiva o están por detrás de un consorcio, que es, bueno, la mayoría de 40% de mis proyectos en los últimos 10 años, hay una fuerte comunicación por detrás. Entonces, bueno, como el trabajo ha salido bien, aprovecho y os cuento esto también, ¿vale? Os voy a contar 2 ejemplos. Uno de ellos, o sea, 2 ejemplos, proyectos que han sido consorciados con empresas grandes por detrás, muy institucional y que han sido estratégicos para la región donde vivo, que es Navarra, y realmente en los 2 casos han sido proyectos de 3 años de duración. Y en los 2 casos he
sido la directora del proyecto, ¿vale? El primero ha sido en el entorno de las energías renovables, ha sido el proyecto Verde, y lo que buscábamos a través de una innovación muy disruptiva en ese momento es estudiar tecnologías para administrar las energías renovables almacenadas. Bueno, han salido muchísimos resultados de este proyecto. Por ejemplo, creo que está por aquí Leire. Este ha sido el proyecto que ha logrado poner en el mercado a la empresa Biplanet, ¿vale? A una startup que ahora, bueno, tiene un crecimiento muy grande, pero este ha sido el primer proyecto donde podíamos contar con ellos y darles soporte. Luego hemos desarrollado, esto fue 2018, los primeros sistemas de blockchain de energía, o sea, blockchain financiero se conoce muy bien, pero en el 2018 el blockchain de energía pues nos chocaba un poco, pues en este proyecto se desarrolló uno público y uno privado. Los primeros sistemas de almacenamiento de energías renovables en España también se hicieron en este proyecto, y un ejemplo de un twin digital que para la época que os estoy hablando también era bastante novedoso. Empresas muy grandes, ¿vale? Estaba aquí involucrada Accionan, Siemens, Nordes, Ingeteam, empresas muy pequeñitas, Biplane, IED, centros de conocimiento, centros tecnológicos, universidades. Entonces realmente una dificultad de coordinación, también porque cada empresa es muy celosa de los conocimientos que tenía en conjunto, pero mi obligación como directora de proyectos era que todo esto funcionara correctamente y que fluyera, y sobre todo mi labor era poder identificar dónde estaban los problemas y poder anticiparme y, bueno, todos los esfuerzos del mundo para poder solventar de la mejor manera posible esas dificultades y que los proyectos, bueno, el proyecto saliera con el alcance que estaba previsto. Otro proyecto que ha sido muy conocido en la región es el proyecto ALICE, en este caso, en el caso de la alimentación, y la idea era generar nuevas proteínas a partir de subproductos alimentarios. Vamos a centrarnos ya en la parte de los proyectos. Entonces, para quitar miedo a todo el mundo, lo que os tengo que decir es que los humanos sabemos gestionar nuestra historia, ¿vale? Estos grandes proyectos, las pirámides o los acueductos romanos, ¿vale? Los ha hecho un grupo de humanos que no tenía conocimientos o metodología en su momento, pero que han logrado hacer esto, y alguien, alguno de ellos lo ha hecho por primera vez. ¿Verdad? Que luego hay una evolución, si ya sabes hacer una pirámide, pues harás 1000, la primera vez o hasta que lo vas perfeccionando. Esto es un proyecto muy puro. Y los humanos antiguos lo supieron hacer bien, con lo cual lo llevamos ya este conocimiento en nuestros genes, ¿sí? Por otro lado, a nivel personal, todo lo que vais haciendo que no sea vuestro trabajo del día a día, un viaje, una mudanza, cualquier comida con los amigos, esto es un proyecto y lo sabéis hacer muy bien. Cualquiera de vosotros que tiene que plantear cualquiera de estas situaciones, salvo que seáis una agencia de viajes o una agencia de organización de eventos. Bueno, salvo esos casos, digamos, a nivel personal, ¿qué preguntas os hacéis? ¿Qué hacer? ¿Qué tareas? ¿En qué orden? ¿Cuándo tengo que hacer cada tarea? ¿Si tengo dinero o cuánto dinero tengo? ¿Quién me va a acompañar en esa organización? ¿Si tengo que contratar, llamar a un restaurante, cocino yo, etcétera? Y ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si o sea, no tengo el pasaporte o se me venció? ¿Qué pasa si el país al que voy escucho que puede estar en guerra o algo por el estilo? Entonces, el qué pasa si forma parte de los riesgos. Entonces, todas estas preguntas que son naturales a nivel personal son las mismas y van a formar parte de las mismas herramientas con un poco más de profesionalización, pero es lo mismo que nos planteamos en los proyectos. ¿Cuándo hay que empezar a profesionalizar los proyectos? En mi experiencia, cuando pasamos al entorno profesional, hacemos un proyecto que nos lo ha encargado un jefe, un director, un promotor o un cliente. Cuando tengo que empezar a trabajar con otras personas, no soy yo misma, entonces ahí empiezan a ver las dificultades, cuando empieza a haber dinero implicado. Entonces, a partir de ahí es mejor profesionalizar y utilizar metodologías, ¿vale? Hay muchas tecnologías, yo trabajo con dos muy extremas, entonces a partir de ahí ya tengo entendidas todas las que hay en el mercado, ¿vale? En el caso de la izquierda, sin más, por como lo tengo presentado, las tecnologías con todos estos nombres, que es exactamente lo mismo, metodología tradicional, predicción, waterfall, PMP, todo lo mismo, ¿vale? Basa en una predicción, se basa
en tomarse un tiempo relativamente interesante en función de la duración del proyecto y hacer todo el pensamiento, el análisis, los escritos y la documentación antes de que comience el proyecto, ¿vale? Yo tengo que prever todo lo que va a ocurrir, con el detalle, ¿hasta dónde bajo? Hasta el detalle en función del, estoy trabajando a la tipología. Esta metodología ha surgido en los años 60 por la complejidad que tenían los proyectos de la NASA o de defensa de Estados Unidos y realmente es una de las metodologías más conocidas, más contrastadas y que hay certificación. Lo que pasa es que para pasar la certificación hay que pasarla cada 2 años, hay que estudiarse todas las ediciones que va publicando el instituto y, bueno, una garantía de que sabes trabajar con esto. Hay unas 80 horas de preparación, ¿vale? Lo que nos tiene que en la cabeza que es metodología predictiva. Yo necesito entender el detalle del proyecto antes de poder empezar y coordinar la comunicación, todos los riesgos, los presupuestos, todas las tareas que voy a hacer, tener identificados los proveedores, cuándo me van a entregar. Bueno, todo eso forma parte de la predictiva. Por el contrario, frente a esta metodología tan exhaustiva y tan pesada en documentación, ¿sí? Surge otra metodología, son las ágiles, Scrum, Kanban, metodología flexible o adaptativa. Todas son igual. La palabra que las caracteriza es la agilidad. Bueno, hay varias metodologías, principalmente se conoce Scrum y Kanban. Todo surge en el año 2001 con el manifiesto del software ágil. Es una metodología que ha nacido con, digamos, el software moderno al principio de los 2000, que a partir de allí se ha visto tan potente, a pesar de la simplicidad, que la mayoría de los sectores lo ha adoptado. ¿Qué documentación tiene? Ninguna, muy básico. ¿Cuánto tiempo necesito para entenderla? 15 horas y de sobra. Vale, entonces ahí están las dos metodologías contrastadas, ¿vale? Muy extremas las dos. Una muy complicada, la predictiva, una muy fácil, la ágil, ¿vale? Y en el medio, todo lo que queráis tener. ¿Yo qué hago? Yo estoy formada, muy formada, y utilizo las dos a la vez. Según la casuística de cada momento del proyecto, voy utilizando herramientas de una o de la otra. O según la casuística con la que nazca el proyecto, por ejemplo, si hay que lanzar un satélite PMP, sí o sí, tal vez para la gestión diaria puedo utilizar un Agile, pero ya sé cuál es el marco con el que me tengo que mover. Entonces, a los que estáis trabajando por proyecto, yo os animo a que tengáis esto presente, que vayáis buscando los fundamentos de las dos metodologías, ¿vale? Independientemente de la metodología, para mí esta transparencia que os pongo aquí es básica y resumen todo lo que es la gestión de un proyecto, ¿vale? Gestionar un proyecto es un arte, no es una ciencia, no hay una fórmula matemática. Entonces, yo me puedo formar, pero voy a ir ganando experiencia a medida de que voy haciendo proyectos y estoy seguro que en cada proyecto me va a surgir una casuística con la que no me he enfrentado antes y tendré que resolver. Y a partir de ahí voy aprendiendo, ¿vale? Algo, digamos, unos puntos comunes que pueden tener todos los proyectos, independientemente de la metodología, si es predictiva o es adaptativa, son estos puntos que puse aquí. Lo bonito sería que al comenzar un proyecto hagáis un estudio de viabilidad. Por ejemplo, si mi proyecto va a durar, no sé, 2 semanas, por lo menos dedicarle 1 hora, 2 horas a ver si el proyecto es viable o los puntos generales, ¿vale? Si mi proyecto dura años, pues me puedo estar tomando un mes para hacer un estudio de viabilidad. Es algo muy básico, un borrador para poder entender líneas generales y hacia dónde vamos. Es obligatorio hacer un estudio de viabilidad, es en un proyecto de construcción sí, en otros ámbitos pues no se usa, pero yo creo que tal vez si lo llamáis ahora borrador, pues cumple la misma función, ¿vale? Súper importante. Siguiente punto, alcance. ¿Qué quiero obtener con el proyecto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Vale? Y requisitos. Son los puntos mínimos que tiene que cubrir el resultado de ese proyecto. Y aquí, atención, digamos, a mí me gusta aquí trabajar con 3 cosas. Los requisitos que se conocen, y entonces eso los quiero por escrito. Los requisitos que no se conocen al principio, o sea, les puedo conocer el título, pero no sé el valor, bueno, vamos a esperar a lo largo del proyecto que tal vez aparecen. Y los requisitos que al principio ni se sabe que existen, ni nadie los ha identificado, pero que yo sé a medida que se desarrolle el proyecto, me van a aparecer. Vale, entonces todos tranquilos y sabemos que esto funciona así
Y por mucho que queramos ser predictivos, el mundo busca y las guerras y todas estas incertidumbres, esto al final en la vida real funciona, ¿vale? Luego, las restricciones del proyecto. Como gestores, nunca, nunca, nunca vais a poder alcanzar la calidad que se os ha pedido o se os ha contratado. Nunca vais a respetar el calendario ni vais a poder disponer todo el dinero que os gustaría tener para cubrir ese proyecto, ¿vale? Ni todos los recursos a vuestra disposición. Yo en un proyecto quiero tener al experto del departamento de al lado y lamentablemente cuando llega el momento de que lo quiero tener yo, también lo necesita otro proyecto o está de baja o se ha cambiado de empresa. Pues las cosas son así también, ¿vale? Entonces, calidad, calendario y presupuesto principalmente, calidad, plazo y costes es un triángulo que está continuamente tensionado, ¿vale? Si yo quiero entregar el proyecto con la calidad que he prometido o con más calidad, no te preocupes, que va a hacer falta más tiempo o más dinero. Y claro, ahí depende tu promotor si te lo va a dar o te dice con lo que te arreglas. Entonces, por más que en la teoría nos digan, yo puedo definir de forma predictiva todas las herramientas, cuando va llegando la marcha, esto no es así, ¿vale? Bien, luego tenemos el tema de los riesgos, no hay que volverse locos, hay empresas que sí que tienen un puesto de trabajo exclusivo como análisis de riesgo de los proyectos de construcción, de cimentación, de energías renovables, lo que digo, si tengo que lanzar un satélite, pues hay un análisis de riesgos más fuerte. En la mayoría de los proyectos penales, pues tal vez con identificar los 10, 20 más importantes bastaría. Bueno, hay que tenerlos presentes. Riesgo no es lo mismo que la incertidumbre. El riesgo yo lo puedo prever y lo puedo escribir y hacer mis planes de análisis. Una incertidumbre me viene de arriba. Una pandemia no estaba en el análisis de riesgo de nadie, ¿vale? La erupción de un volcán islandés no está en el análisis de riesgo. Son cosas que me llegan. Entonces también tengo que aprender a convivir o a dar una respuesta rápida a esas situaciones, ¿vale? Por otro lado, y aquí lo he separado, toda la participación de los humanos, ¿vale? Tengo que saber quiénes son las personas que me acompañan y sus diferentes intereses o expectativas, ¿vale? Sobre todo, no hace falta conocer a las 100 personas que se involucran en un proyecto en sus diferentes características, un compañero, un técnico, un proveedor, tal vez la administración o el CEO que me el proyecto. Lo que tengo que identificar serían aquellos humanos que son stakeholders. La traducción de stakeholder significa el que te la clava por la espalda, ¿vale? Entonces, aquí no se está tratando bien en español, parecería que tengo que gestionar a todos los humanos. Realmente mi consejo es, claro, yo en mis proyectos estaban 100, 150 personas. La mayoría de las personas fluye y pone buena voluntad y tiene buena actitud, pero hay algunos que no. Y esos son los que tenemos que ser listos como gestores y tenerlos identificados, ¿vale? Porque son probablemente a poner las piedras en el camino. Entonces, ¿qué hago con esos humanos? Los identifico, entiendo cuáles son sus necesidades, sus intereses y sus expectativas y por qué actúan, cómo actúan o cuál es su personalidad, o cuál es su posicionamiento y a partir de ahí establezco digamos, un plan de acción. ¿Vale? Esto es súper importante. La parte de los humanos generalmente es, bueno, todos estos factores que están aquí, si no trabajo bien con los requisitos, si no tensiono bien el triángulo de calidad, presupuesto o el análisis de riesgos o mis recursos, realmente es importante. Pero para mí, la gestión de los stakeholders es fundamental, ¿vale? Todo esto que os estoy contando aquí, este es el core de la gestión de proyecto y es lo que tenemos que saber hacer muy bien y utilizar diferentes herramientas para cada uno, ¿vale? ¿Qué pasa a partir de aquí? Yo planifico. Una vez que tengo planificado, me pongo a trabajar en el proyecto, que sería, me pongo a ejecutar y en paralelo que voy ejecutando, voy controlando o voy haciendo las modificaciones que hagan falta. Todo esto, hasta aquí, vale para ambas metodologías. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si voy a trabajar por metodología predictiva, tengo que planificar y prestar atención a todos los puntos anteriores a lo largo de todo el tiempo del proyecto. En cambio, si me voy a meter por una metodología ágil o adaptativa, lo que hago es, digamos, planifico, ejecuto, controlo los puntos de arriba por sprint, por tiempos cortos de trabajo. ¿Cuáles son esos tiempos? Depende cómo sea tu proyecto, ¿vale? Si estás trabajando en un ayuntamiento y te ha surgido una epidemia de gripe, a hacer
un seguimiento de ese, bueno, supuesto proyecto, como lo quieras hacer, 2 veces al día, a la mañana y a la tarde. ¿Por qué? Porque es una situación que se va a dar durante una semana y puede ser que de la mañana a la tarde cambie mucho la situación. Entonces, en ese caso, haces una gestión, digamos, por mañana y tarde, ¿vale? Es una, digamos, una gestión muy corta en el tiempo. En cambio, estás trabajando tal vez en un proyecto industrial o, bueno, igual en un proyecto educativo o social, puedes hacer sprint en el lapso que se recomienda aquí. Las metodologías ágiles recomiendan 1 a 4 semanas. Es decir, que una semana, el lunes empiezas a planificar y el viernes entregas resultados, ¿vale? O bien, un lunes, a principio de mes, empiezas a planificar, te pones a currar y los 2 últimos días de ese mes entregas resultados. ¿De qué depende esta frecuencia? Depende del tipo de trabajo, ¿vale? Pero bueno, lo que os decía, que puede ser de 1 a 4 semanas. Este box no es fijo, depende de la tipología de proyecto, pero sí que es un tiempo para concentrarse muchísimo más corto que la predictiva, ¿vale? A mí me gusta combinar, con lo cual tal vez la viabilidad, los requisitos y algunas cuestiones de planificación las hago al tipo predictivo y luego la ejecución en el momento la voy llevando con un sprint. Más, os había dicho necesidades o qué caracteriza un buen gestor. Pues la vida, yo creo que nos pagan muy poco, ¿vale? Todo, todo lo que nos permite hacer lo que os he contado antes. Hay que saber buscar información, saber analizar, leer las señales del destino y de la vida, saber negociar, preparar informes, saber tomar decisiones, tener pensamiento crítico, saber gestionar el tiempo, ¿vale? Porque es que se te va, ser organizado, ver la automotivación de casa, ser creativo cuando tengas un problema. Y aquí hay cosas que son contradictorias, tengo que estar orientado al detalle, tengo que saber los detalles, pero también tengo que tener la visión global, las dos cosas a la vez. Tengo que ser flexible, o sea, tengo que ser muy organizado y planificado, pero a la vez tengo que ser flexible. ¿Por qué? Porque tal vez tengo que tomar una decisión rápida en el momento que no era lo que estaba previsto. Por lo tanto, también tener open minds, el multitasking, ¿vale? Comunicarme a todos los niveles, ¿vale? Con esos distintos tipos de personas que me van a acompañar, sus distintas tipologías, tal vez un operario, un técnico, un director. Una comunicación oral y escrita, que saber, digamos, poder transmitir información por todos los canales, saber hablar en público, explicarme muy bien, porque es que si no, no voy a poder guiar el proyecto, construir relaciones, saber liderar y ser resolvedor de conflictos. Son muchísimas habilidades. En mi experiencia, lo que voy haciendo es, voy gestionando y durante la marcha yo me voy formando, tal vez a un curso cortito de comunicación por aquí, un curso de liderazgo por allí, lo que pueda considerar me sirva para fijar habilidades para luego el trabajo en el campo, ¿vale? Como habilidades técnicas, lo que os decía, para mí es fundamental conocer las metodologías y las herramientas, saber planificar, saber los software que van entrando en la gestión de proyectos, tal vez hay que saber de la parte económica por las partes de presupuesto o la parte legal o la parte ecológica si vuestro tipo de proyecto, vuestro ámbito lo necesita, ¿vale? Entonces, habilidades muchísimas. ¿Qué se viene? Lo que se viene, entra la IA, evidentemente. Entonces, la IA también se nos va a colar en los proyectos. Vamos a poder analizar datos, predecir riesgos y optimizar recursos, ¿vale? De forma automática. Entonces, vamos a estar abiertos en gestión de proyectos a ver esto cómo se va a incorporar. Software, utilizamos muchísimo software a la vez. Utilizamos el Project Manager, de hecho hay puestos de trabajo que solo están sentados en el ordenador utilizando el Microsoft. Yo no lo utilizo, porque cuando entro a proyectos tengo un técnico que hace esa herramienta por mí, entonces yo tengo más visión global, pero hay que saber utilizar, hay que saber utilizar Teams. Asana es una herramienta gratuita que luego también se puede pasar de pago y también está muy bien. Trello, el equivalente a Trello, que es el Planner, que es el del 365, se puede gestionar con Gira, en los casos de IT se utiliza Gira, Slack o WhatsApp, que son herramientas gratuitas y también me sirven para organizar personas y para comunicación, entonces, y las que estarán por venir, con lo cual tenemos que ir probando estas herramientas, sabiéndolas usar o por lo menos saber que existen e ir probando, ¿vale? Data Driven, todos los datos, ¿vale? Todos los datos de un proyecto yo voy acumulando, y más si tengo varios proyectos o si tengo un portfolio o si realmente mucha documentación,
vamos a empezar a poner indicadores para nosotros mismos, medir ese progreso e ir mejorando, con lo cual esto va a venir. Bueno, puede ser que tengáis que trabajar en un entorno global o híbrido. Bueno, ya en las últimas etapas, de hace 5 años para aquí, tenía reuniones físicas y a la vez en online. Y a la vez, o sea, lo mismo en la misma reunión, con lo cual tenemos que trabajar en los dos formatos. Y también puede ser que en vuestros proyectos tengáis un entorno global. Tengáis un equipo aquí, otro equipo en Estados Unidos y otro, no sé, me invento, en México, en Japón, con la complejidad cultural y la complejidad del horario. Y eso también hay que saber gestionarlo, ¿vale? No todo el mundo pertenece a la misma cultura, ni trae las mismas creencias, ni igual se saluda de la misma forma o las señales que damos se interpretan igual. Con lo cual hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Y bueno, todo lo que os decía de las habilidades blandas, ¿vale? Todo esto hay que también irlo perfeccionando. A mí, bueno, tal vez todos los temas de relationship, de negociación, tienes que estar continuamente acordando con las personas de tu equipo y cada vez más abierto a la multiárea, ¿vale? Si eres gestor, pues te puede tocar relacionarte con perfiles de cualquier tipo, porque cada uno te va a aportar técnicamente algo y tienes que poder entender con todos y poder explicar y comprender, ¿vale? Estas serían las tendencias. ¿Qué pasa con la gestión de proyectos? Pues se está creciendo como puesto de trabajo, ¿vale? Muchas empresas están localizando esos perfiles como gestores. Bueno, aquí he separado algunas del año pasado, pero realmente esto va a más. Entonces, una de dos, o las personas, los millennials, se van formando en ser gestores de cualquier cosa, o los que estamos trabajando, pues tenemos que adquirir esta nueva habilidad, porque esto realmente va más, ¿vale? Prácticamente todas las empresas tienen proyectos con sus clientes o trabajan por proyectos o de alguna forma te implican, ¿vale? Entonces, bueno, esto era lo que os quería trasladar. Aquí os voy a dejar un vídeo del lanzamiento o del intento de lanzamiento de Miura. Uno fue fallido, pero para que sepáis cómo se gestiona, ¿vale? Además de todo lo que es la tarea diaria, 24 horas antes del lanzamiento está súper planificado todo lo que tiene que ocurrir cada minuto, ¿vale? Entonces, 24 horas antes empieza el conteo y ahí van ocurriendo los checks de calidad o de montaje o lo que tengan que hacer. Ahí luego yo os dejo el vídeo para que lo miréis. Y en cada momento hay que saltar el check. Si no ocurre ese check, aborta la misión a la hora que sea. O sea, si 24 horas antes lanzas y a las 22 horas con 50 no has logrado el punto que estaba planificado, en este momento se aborda la misión, ¿vale? Aquí entra, bueno, climatología, entran un montón de cosas. Porque si no, no hay garantía de que cuando llega el segundo 00 se pueda dar al botón y lanzar. O sea, esto es las 24 horas son de una gestión predictiva ultra pura y yo lo admiro a cómo está planificado, pero que sepáis que hasta ese punto se puede llegar, ¿vale? Y esto era lo que os quería contar. No sé si tenéis alguna pregunta. Vamos un poco justo de tiempo, pero tal vez para una o dos preguntas nos da margen. La idea que tenía era pasaros luego la presentación para que la tengáis, la grabación también la facilitar y os la vamos a facilitar. Y luego, bueno, quedamos a disposición para luego ya a través de LinkedIn o del correo, pues para aclarar todas vuestras dudas.